Bien, Vero, muchísimas gracias. Bueno, del lado del gobierno recibimos, le damos la bienvenida al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Bueno, es noticia desde que comenzó el verano y antes incluso, la agudización del déficit hídrico y ya la situación complicada de sequía. Ministro, usted se reunió ayer, los reclamos que escuchábamos ahora los recibió de primera mano por parte de la CAF en la reunión que tuvo en la jornada de ayer. Más allá de ese balance que todos creo que ya conocemos, ¿cuáles son el compromiso que tiene Uruguay a corto, mediano y largo plazo con esta sequía? Hablamos del ganado, hablamos de la agricultura, ¿por qué no? Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, esto es un serio problema que tenemos hoy en la producción, la sequía. Recordemos que nosotros extendimos la emergencia agropecuaria inicialmente declarada el 24 de octubre. Totalmente inusual que a la salida del invierno, inicio de la primavera, ya tengamos una circunstancia de esto. Esto es un proceso largo, ya vienen más de 3 años de déficit hídrico. Diríamos que en 3 años y poco faltó uno entero de agua. Entonces, este proceso en forma intermitente viene agotando lo que son las reservas de agua de las producciones y afectando inclusive a aquellos productores que tomaron todos los recaudos con equipos de riego, pero literalmente se quedaron sin agua y ya los sistemas están vacíos y no dan cuenta de lo que es la necesidad de suplir la falta de precipitaciones, que es el efecto mayor de la sequía. Vamos a tener efectos inmediatos que son afectaciones de casi todos los rubros de producción, algunos con impacto más directo en el corto plazo y otros con mayor rango de tiempo en función de los ciclos productivos, como pueden ser los procreos en el ganado de cría, como decía perfectamente el análisis de Pablo Perdomo. Vamos a tener un faltante de terneros. ¿Qué proyección se hace? ¿Se hablaba de un 15% menos? Creo que es un poco prematuro todavía para evaluarlo. Lo que sí se hace normalmente es en plena etapa de reproductiva de las vacas, se hace una ecografía de evaluación de actividad ovárica y está bastante profundo el anestro, que es la falta de demostración de celo de las vacas. Es decir, las vacas no están en condiciones corporales y fisiológicas de concepción. ¿Y eso por qué es? Y eso por la nutrición, ¿no? Falta comida, muchas veces es la asociación de la falta de agua, es una combinación de falta de pasto o falta de forraje y también falta de agua. Entonces el animal entra en una especie de defensa fisiológica que termina no ciclando y para eso tiene que haber buenas condiciones nutricionales. Si tenemos una pérdida del 10-15% del procreo promedio del año pasado, bueno, podremos tener en torno de 300, 400 mil terneros menos. Hay algunos cálculos que son más pesimistas. Creo que debemos esperar un poco todavía para hacer la evaluación. Normalmente los diagnósticos de preñez se hacen en los meses de abril y en el mes de mayo en mayor proporción y ahí tendremos una figura exacta de lo que está ocurriendo. Para entender, no es algo a corto plazo, sino que sería algo más a largo plazo en un par de años, por lo menos 2 a 3 años. Va a repercutir, esta afectación de los procreos. Claro, digamos, la gestación del bovino son 9 meses, después viene toda la etapa de recría, cría y engorde para el ganado de carne, y todo eso es un proceso que terminará repercutiendo en 3 o 4 años, sin perjuicio de que hay sistemas de acortar esos ciclos de alguna manera a través de buenas prácticas de manejo, pero evidentemente lo que sí se puede decir de la sequía es que es una pérdida económica no solo para el productor, pero para el país. Es menos producción y si hay menos producción va a haber menos servicios asociados, menos transporte, menos procesamiento industrial, menos generación de divisas. Todo esto es un impacto importante para el cual tendremos que esperar un poco para ver la evaluación final de los daños, que, reitero, es en todos los rubros y es en todo el territorio, porque esta también es una característica de esta sequía. Cuando en otros años tuvimos el recuerdo de sequías importantes, había zonas del país que estaban relativamente bien. Hoy tenemos déficit hídrico en todo el país, es un impacto importante, hay rubros que todavía tienen chance de recuperación, no estamos en una situación de catástrofe en todo el país tampoco. La zona agrícola ha recibido algunas lluvias, están previstas otras sobre fin de semana, y si eso ocurre con una tendencia de la niña que parece que se va debilitando,
que determinaría un patrón más frecuente de lluvias, estaríamos yendo rumbo a la normalidad, pero tenemos que esperar que eso realmente ocurra. Ahora, ministro, en base a esto que señala usted y la propuesta que ayer el diputado Frati hacía con la mesa política del Frente Amplio, además de lo que señalaba Perdomo recién, que esto es un tema de todo el Uruguay, de todo el país. ¿Se puede pensar en extender la emergencia agropecuaria que sea una emergencia nacional? ¿Está sobre la mesa ese análisis? Bueno, de hecho está como emergencia nacional, está extendida por 90 días, que es lo que determina la reglamentación de lo que es la emergencia agropecuaria y el Fondo Agropecuario de Emergencia, que apoya las medidas de financiación de los productores. Evidentemente vamos a estar siguiendo muy de cerca esto y no tendremos duda en reiterarlo si es necesario o si lo justifican los hechos, como claramente lo van a justificar. Es decir, por más que empiece a llover ahora, hay afectaciones de la producción que determinarán que tenemos que seguir y continuar elaborando procesos de apoyo a esta producción para Por poder eso, ¿se recuperarse. modifican las medidas de apoyo si es agropecuario, si es una emergencia nacional hacia los productores? Bueno, en realidad siempre está arriba de la mesa que eso se pueda dar. Tendríamos que ver agravado mucho más aún la situación actual y decretar algún tipo de declaración de catástrofe, que todavía estamos lejos de esa posición, pero tendremos que seguir de cerca y el gobierno es sensible. La consigna que tenemos aquí es que los sistemas productivos se mantengan de pie, que no caiga ningún productor, porque eso sí sería un daño más allá de lo económico, que también tiene su cara social. La sequía tiene una cara social de afectación, porque muchos productores, especialmente aquellos pequeños, los cuales son el objeto de la mayor parte de las ayudas, dígase de paso, y está bien que sea así, tenemos que insistir, porque el productor pequeño tiene un margen de maniobra mucho menor y hay situaciones humanas que son muy de alta sensibilidad, porque tenemos hoy en el país miles de productores, escuchen lo que digo, miles de productores están siendo asistidos para agua de consumo. Es decir, por más que tengan las previsiones, no tienen agua ni para consumir agua potable. Y hoy hay un gran esfuerzo del Estado, a través de las intendencias fundamentalmente, del SECOED, Fuerzas Armadas que están ayudando, el propio Ministerio que contribuye y colabora con planes para el alumbramiento de agua. Y creo que el Uruguay además tiene que tener una mirada estratégica y que debe convencerse de que estamos en un patrón climático diferente. Y ahí surge la pregunta, si la sequía fue declarada en octubre, ya, como usted decía, venimos de un ciclo de 3 años con déficit hídrico, extraordinariamente ya en octubre se analizaba esa situación de sequía y se había declarado. Sabemos que estamos en un fenómeno climático de seca. ¿No se podía haber tomado estas medidas antes? Por ejemplo, algunas que reclaman los productores, como importación de alimento, de forraje para el ganado, para evitar, por ejemplo, la posible rotura del ciclo productivo. Bueno, en realidad siempre las medidas son onerosas, sea para el productor o sea para el Estado. Nunca se toman medidas por las dudas. Importar forraje cuando había disponibilidad en el mercado interno no tendría mucho efecto. Nada sustituye a la lluvia. Podemos planificar mayores sistemas de riego. De hecho, el propio productor se ha preparado mucho más. El año pasado se instalaron 130 equipos de riego con más de 8.000 hectáreas bajo sistemas de riego, justamente porque la percepción del productor es que estamos bajo un sistema de riego. La actividad agropecuaria tiene 2 riesgos adicionales a cualquier otra. Tiene el riesgo climático y tiene el riesgo sanitario. También tenemos enfermedades que incursionan y que afectan al sistema productivo y que son de enorme repercusión. Ahora, la percepción de la producción es que cada vez estamos expuestos a un clima que es mucho más variable y donde los fenómenos son más frecuentes y más extremos. Seca siempre hubo, pero nos daba tiempo de recuperarnos y ahora, cuando no terminaron los efectos de la primera, recae la siguiente en forma bastante frecuente. Y eso es lo que tenemos que prepararnos y tomar conciencia, y para eso también el Estado debe hacer lo suyo y contribuir en lo que son los estímulos a la construcción de infraestructuras de acumulación de agua o alumbramientos de agua, en un plan general que ya se ha hablado bastante,
Claro, había un estímulo y apoyo para, por ejemplo, la construcción de pozos, etcétera. ¿Era suficiente, era adecuado? Porque también es otro costado, ¿no? Que las medidas que se toman finalmente, como decía la CAF, sean accesibles a los productores, fáciles de acceder, pagables, etcétera. Lo cierto es que hubo una batería de medidas que son más de 20, donde tanto el Ministerio como otras reparticiones de gobierno, como también empresas públicas, el Banco de la República, en fin, hay una batería de medidas que fuera los anuncios también ahora tenemos que instrumentarlas y aterrizarlas en forma sencilla. ¿Eso está pasando? ¿Se está logrando? Estamos en esa tarea. Obviamente cuando largamos 10, 20 medidas puede haber algún desajuste y que nos llegue la comunicación precisa. Estamos en ese ejercicio. ¿Y qué porcentaje de los productores se suman? Es decir, efectivamente las toman. Porque ahí es una medida, ¿no? De la utilidad o de la practicidad de esas medidas, ¿no? Supongo. En realidad tenemos varias medidas, pero veremos en el caso de las ayudas directas del Ministerio a través del Fondo Agropecuario de Emergencia, que es un crédito subsidiado a través de República Microfinanzas, que no hay que hacer ningún trámite en el banco. Directamente es el banco que canaliza el pedido, el productor se anota en el ministerio, sea por la página por vía electrónica, y si no tiene medios electrónicos acude a cualquier una de las reparticiones del ministerio distribuidas por todo el país, se registra y se analiza su situación. Si aplica a ser el productor familiar de menos de 500 hectáreas, que es el objeto definitivo del subsidio de la tasa de interés que va a pagar, accede a un crédito, y la plasticidad que tiene esto, la flexibilidad que tiene, es que el productor elige cuál es el sistema que más le conviene en función de los recursos que va a recibir, de cómo mitigar su efecto. Lo que sería bueno para ti, capaz que no es lo mismo para mí, porque cada sistema, cada local, cada lugar, el productor elegirá cuál es la mejor conveniencia de la respuesta a este tema. Y en realidad lo que tiene es un crédito al 2% en dólares, 14% en pesos, tasas muy convenientes que no están en el mercado porque tienen un componente de subsidio, y está bien que exista, porque lo peor que nos puede pasar es que un productor tenga que alejarse por un tema climático, dejar su estilo de vida, su campo, y venir a los cinturones de la ciudad, lo que se consagraría o se configuraría un problema social que es mucho más dramático todavía que el propio efecto de la sequía. Mato, ayer Fretti también hacía referencia a esos fondos de estímulos para el riego, que no recuerdo concretamente el nombre del programa, pero él ha hablado de una reducción de unos 20 millones de dólares a 2 millones de dólares. ¿Esto es efectivamente así? ¿Hay un porqué detrás de esto? Es un proyecto, se llama Más Agua, que fue llevado adelante por la administración anterior. Nosotros teníamos nuestras observaciones al funcionamiento del programa. De eso, que apuntaba en torno de 2.500 productores, se ejecutaron 700 productores que fueron objeto de pero había problemas de diseño, había problemas de configuración, había mucho gasto en lo que eran los estudios preliminares, y muchas veces esos estudios no estaban y no confirmaban exactamente el objeto que se buscaba. Lo vamos a conversar en el Parlamento, que será seguramente uno de los cuestionamientos que hará la oposición respecto de las medidas. ¿Pero se destinó ese dinero a algo similar, a otro tipo de fomento para los productores, para otro tipo de sistema de riego? Era un programa de endeudamiento con multilaterales. Se redireccionó parte de ese recurso para lo que es el proyecto de defensa de la cuenca del Santa Lucía, que era un problema dramático que teníamos nosotros, y en función de los sistemas de protección y de mejora de la gestión de los residuos en los sistemas de producción lechero, se derivó parte de esos préstamos hacia eso. Eso fue también, digámoslo correctamente, que fue decidido previamente a que yo estuviera mismo en el ministerio, y en función de que estábamos en plena pandemia. Es decir, allí también incidió mucho la participación del equipo económico, donde se reevaluaron todos los préstamos y compromisos asumidos con los multilaterales, y en función de una necesidad de una corrección y ajuste en cuanto a la disponibilidad de recursos de endeudamiento, porque teníamos la pandemia por delante y había que reevaluar todos los recursos del Estado, se tomó esa decisión en ese sentido. Eso no quiere decir que ningún proyecto de agua se haya apoyado posteriori.
Ahí vamos a explicarlo perfectamente en el Parlamento y para que quede La otra bien consulta que quería hacerle respecto a la alimentación, que decía Lore recién, ¿por qué tal vez no se adoptó la medida antes de importar? Y usted daba la explicación. Al día de hoy, con la actualidad que tenemos, ¿no? Sigue habiendo falta de agua y usted lo decía, y hasta las vacas están teniendo esos problemas para procrear, tal vez por cuestiones de la situación actual. ¿Hay alguna posibilidad que el Estado pueda ser el intermediario de esos alimentos y que no se generen a través de los importadores un sobrecosto? Bueno, en realidad vamos a tener una reunión con los productores nacionales de ración, todas las industrias de nutrición animal el próximo jueves, los vamos a reunir en el Ministerio. Ahí van a estar los principales actores que hacen la elaboración de raciones, que nosotros entendemos que hay dos aspectos fundamentales de la nutrición animal que va a ser importante tener en cuenta. Uno es la ración en sí, el concentrado, los granos, que elaboran la alimentación fundamental para suplementar los ganados que no van a tener el volumen de forraje suficiente para poder pasar el invierno. Y el otro es la fibra, es decir, el pasto, los rollos de pasto, lo heleno, que es necesario porque estamos hablando de alimentar rumiantes. El rumiante por mecanismo de ruminación necesita el pasto para movilizar fisiológicamente toda la parte digestiva. Por lo tanto, también es un aspecto que estamos trabajando, pero en primer lugar vamos a hablar con los fabricantes nacionales, porque no hablemos de importación si en realidad tenemos un buen abastecimiento. Todavía el partido de la agricultura se está jugando, hay chance que el grano producido nacionalmente se pueda, entonces salir anticipadamente a comprar ración o granos en el exterior para importar cuando el Estado no es eficiente haciendo esas acciones, preferimos y priorizamos juntar a la industria nacional y decirle y transmitirle que estamos para apoyar la elaboración de un plan de elaboración de raciones de carácter nacional y que esto no signifique una condición abusiva de formación de precio, que alguno se aproveche de la circunstancia. Yo siempre te decía, no se pueden regular los precios. Si se quiere hacer, se puede hacer. Si se saca la tasa consular, capaz que el propio importador puede decir, bueno, me quedo yo con esa diferencia y lo vendo al mismo precio. Tiene que pasar a precio y no al margen del fabricante. Exacto. Por lo tanto, nosotros vamos a reunir a los fabricantes de raciones para proponerles que ellos nos establezcan algo bien sencillo, una fórmula para animales adultos, otra fórmula para animales jóvenes. Son diferentes formulaciones, pero muy básicas, con un precio que sea conocido y le quitemos el manto de la especulación para que todos los productores tengan acceso, porque estamos hablando de una crisis que afecta a todo el país, una crisis que debe despertar también el espíritu solidario de todos aquellos que están involucrados, porque los que venden raciones querrán vender siempre y no un momento aprovechándose de una circunstancia para después tener una retracción muy fuerte en sus ventas. Nos quedan muy pocos minutitos. Para terminar con la parte política, ¿le parece adecuado que sea llamado a sala en estos días en plena crisis? Yo creo, no lo veo mal, yo creo que es un tema de carácter de importancia del país. Espero y tengo la expectativa que la oposición también haga sus propuestas. Yo creo que no es un tema del gobierno, no es un tema de la producción. Acá se van a anunciar hoy en Zoom por parte del presidente del Frente Amplio, sí lo dijo. Me parece muy bien. El Frente Amplio se ofreció a levantar el receso parlamentario incluso para votar alguna medida que sea necesaria. Sí, yo no creo que ahora sea necesario llevar algún tema de proyecto de ley. En el caso del receso se está levantando en 20 días. Tampoco vemos que haya una necesidad tan extrema de eso, pero me pareció, lo conversamos con el diputado Frati, en nuestra gira estuvimos en Melo. Él estuvo bastante de acuerdo en general con las primeras medidas, y recordemos que estas medidas son iniciales, porque no sabemos... ¿Se pueden exceder, por ejemplo, el pago de los tributos? ¿Está sobre la mesa? Yo creo que está todo arriba de la mesa en el sentido de que no sabemos el grado de profundidad que esta crisis pueda tener. Esto termina cuando empieza a llover. Claro, porque ellos decían un mes... Si bien no es automático, un mes ¿verdad? el pago de BPS... el tema del BPS está bien el ejemplo, porque esto fue una cláusula espejo de la del año pasado. Ya teníamos el calendario para vencerse y por lo tanto había que tomar una medida, porque se sabía que ya había dificultades financieras de parte de los productores, y no es un tema es apenas un corrimiento de pago. Esto no tiene efecto en las finanzas del Estado, y eventualmente bajo ese mismo principio, en las propias giras que hemos realizado, muchos productores nos han planteado, bueno, pero 30 días no es suficiente, no va a cambiar la situación. Es cierto,
Pero además esto hace parte de una serie y un paquete de medidas, lo estamos planteando. Tenemos que hablar con el Ministerio de Economía, tenemos que hablar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el BPS, para ver si es posible financiar este tramo en varias cuotas a efectos de que sea menos gravoso. ¿Qué va a pasar el mes que viene cuando vayamos a la feria, al supermercado, las frutas de estación, las verduras de estación? En los casos la suba, ¿no? Yo creo que por ahora, cuanto más se habla de sequía, automáticamente estamos dando un empujoncito para el aumento de precios. Pero de todas maneras, el mercado funciona por oferta y demanda. Muchas veces se le carga la tinta al productor y en realidad es el intermediario. Si usted va y le pregunta a cualquier productor cuánto cobra por un producto y después va al valor final que paga el consumidor. El otro día hicimos nota con pescadores, 60 pesos le pagan el kilo de pescado. Hay una distancia enorme. Exacto. Exacto. Unas cuantas veces más. Yo creo ¿Qué que puede por ahora hacer ahí? ¿Cómo puede intervenir el Ministerio para la intervención en precios no podemos hacer? hacer, pero evidentemente tenemos que dar más información. Lo que sí generamos hoy, la tranquilidad que hay una plaza abastecida, la fruta y la verdura puede tener un menor calibre, pero está con los azúcares muy concentrados, está muy dulce, hay abastecimiento pleno en casi todos los rubros. Los ciclos más cortos que las hortalizas, si hay un quebranto productivo se puede recuperar rápidamente. Hay un tema de lechuga, la lechuga, los calores y el sol la chicharraron, pero eso se recupera muy rápidamente. Los ciclos de frutas anuales es un tema un poco más demorado, pero la plaza está abastecida y no dudaremos más adelante, entrado el invierno, de haber un faltante en plaza, de habilitar las importaciones en ese equilibrio justo de no perjudicar a la producción, pero también defender al consumidor. ¿Le parecieron bien las medidas que presentó ayer la Intendencia de Montevideo? La verdad que no las vi. No tengo. Un fondo de apoyo monetario y otras medidas. Fueron 4 medidas para los productores de Montevideo rural. ¿Le parece bien que las intendencias...? Yo creo que sí, hay varias medidas de las intendencias. ¿Deberían coordinarse con el Ministerio de Ganadería? Porque si no las conoce, no fueron habladas. Bueno, fueron ayer estuvimos en todas estas reuniones. Nos vamos a poner al tanto ahora. Me parece que toda ayuda es bienvenida. Montevideo Rural tiene también su actividad. Estuvimos recorriendo y hay realmente situaciones dramáticas de muchos productores que se quedaron sin agua. Y creo que hay varias intendencias que están haciendo lo suyo. Es difícil tener en el radar a todas las medidas porque varias de ellas es el corrimiento de los tributos. Florida ayer lanzó un paquete también de medidas. Si me los pregunta, la verdad que no sé. Vi el titular en el diario, pero el detalle no lo tengo porque fueron anunciados ayer, tal cual. De la tasa de la Intendencia por un año de los productores familiares era otra, por ejemplo. Claro. Creo que en el caso hay muchos productores que están exonerados, muchos de ellos en Montevideo, porque los de menos de 50 hectáreas no tienen que pagarla. En caso de las intendencias, varias de las medidas de las más frecuentes es el corrimiento del calendario de vencimiento de la contribución inmobiliaria. Hay muchas medidas que me parece que en forma muy correcta y atinada las intendencias están tomando, pero estaremos en contacto con la Intendencia o con nuestra directora departamental para estar más al tanto de cuál es la medida. Toda medida de ayuda, que van casi todos en el mismo sentido, de alivio, de darle oxígeno al productor, porque ¿cuál es el efecto de la sequía? Se me caen los ingresos, tengo mucho más gastos para poder enfrentar la situación y por otra parte tengo que vivir el resto del año. Si tengo un ciclo productivo, si se me cayó la mitad de la pera o de la manzana o del durazno que tenía, ¿cómo hago yo para vivir? En la medida que yo tomé todas las precauciones, pero me quedé sin agua por un proceso tan largo de sequía. Es un drama de carácter social y personal y me parece que se justifica plenamente, recordando que no esto es solo una crisis del agro y sí una crisis para todo el país desde el punto de vista climático, pero nos vamos a recuperar con las medidas que estamos implementando. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes por la invitación. Cerramos por aquí la entrevista con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Ya son las 9 de la mañana, 25 minutos.